perfecto. Bueno, buenas tardes. Me agrada volverlos a saludar el día de hoy. La intención de la videoconferencia del día de hoy es explicar un poco o con un poco más de detalle lo que se trata la segunda unidad del curso de análisis financiero, y vamos a proseguir inmediatamente a hablar un poquito más sobre lo que es la estrategia del análisis y la administración del capital de trabajo. ¿Sí? Empecemos, por favor. Sigamos, por favor, Axel. Ok, capital de trabajo. Hemos hablado muchas veces, o tal vez ya lo hemos oído mencionar, que es el capital de trabajo. Básicamente, el capital de trabajo a lo que nos ayuda, o lo que debiera de concernir al curso de análisis financiero, debiera de ser la administración eficiente y eficaz de los recursos económicos que los encargados de manejar las finanzas o los gerentes financieros o de tesorería tienen que tener demasiado cuidado para manejar los recursos económicos y físicos. También, en alguna medida, en el capital de trabajo también intervienen los encargados de la venta y distribución del producto terminado. Dicho de otra forma, si nos vamos al tema contable, la administración del capital de trabajo, el fin primordial, como dice ahí en letras mayúsculas, es optimizar el activo corriente y el pasivo no corriente, el pasivo corriente, perdón, de las entidades que dirigen cada uno de ustedes. En el entendido de activo corriente y pasivo corriente, debiéramos de estar hablando que es el activo que se puede convertir fácilmente en efectivo menor a un año, y el pasivo que estamos obligados a pagar es menor a un año. Continuemos, por favor. Recordemos entonces que cuentas forman parte del activo corriente y pasivo, y pasivo corriente. Sigamos, por favor. Bueno, básicamente el activo corriente está dividido en caja y bancos, inversiones o títulos valores en el short time, clientes y cuentas por cobrar también en el short time o en el corto plazo, y los inventarios. Y el pasivo corriente, ahí van a encontrar ustedes cuentas por pagar o proveedores, impuestos por pagar, préstamos por pagar a corto plazo, entiéndase acá letras de cambio, líneas de crédito, préstamos bancarios con vencimiento menor a un año, porque puede ser que vengan de pasivo no corriente porque se contrataron a más de un año, pero ahora como tenemos la obligación en menos de un año, pasan a formar parte del pasivo corriente, sueldos y comisiones y pasivo laboral. Básicamente hoy nos vamos a enfocar en qué realmente el activo corriente va a ir a financiar el pasivo no corriente, ¿sí? Por favor, siéntase en la libertad de podernos expresar sus dudas. Por favor, me avisa. Me parece que hay un cambio en el número de reunión. No sé si estamos bien, Axel. Continúe, Elic, es para los estudiantes, no se preocupe. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, sigamos, por favor. Como les decía, siéntase en la comodidad de que si tiene alguna duda, por favor, vaya planteándola de una vez y con ello la resolvemos. Te podemos detener un rato y podemos explicar. Continuemos, Axel, por favor. Bueno, ¿qué quiere decir este cuadro? Este cuadro, si ya tuvieron ahí oportunidad de verlo en el material que les dimos, este cuadro dice que es el capital de trabajo, y dentro de un análisis de rentabilidad y reducción del costo financiero, básicamente vamos a decir que los activos corrientes van a ir a financiar el pasivo corriente. La diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente es ese gap que mira usted en esa flecha de doble vía en forma vertical, y eso se va a llamar capital de trabajo. Es decir, yo tengo activos corrientes, le resto los pasivos corrientes, y la diferencia o el gap es el capital de trabajo.
¿Cuándo no vamos a tener capital de trabajo? ¿O cuándo debiéramos de preocuparnos? Cuando los activos corrientes sean iguales a los pasivos corrientes, o al revés, cuando tengamos muchos pasivos corrientes, pero tengamos menos activos corrientes. Es ahí donde ya no cabría la posibilidad de que exista una rentabilidad y una reducción del costo financiero. Sigamos, por favor. Bueno, el capital de trabajo y qué principales aspectos debiéramos de nosotros como financiero enfocarnos para poder solucionar los principales o manejar los principales aspectos del capital de trabajo. Número 1, nosotros debiéramos de manejar el nivel de liquidez y estimaciones del ciclo de caja. Es decir, debiéramos de establecer el mínimo o lo necesario para que nuestra empresa pueda funcionar y estimar realmente cuántas veces nuestra caja se fondea o nos quedamos sin plata. Debemos de conocer ese aspecto como primero. Como segundo, las condiciones de venta y políticas de venta, tales como las cuentas por cobrar. Definir principalmente ¿qué? Los tiempos. Bueno, empecemos un poquito con este bullet. Dice, defina las condiciones de venta y las políticas de venta, porque eso va a afectar directamente las cuentas por cobrar. No es el financiero el que realmente debiera de manejar esto, pero sí debiera de intervenir para ver cómo están las condiciones de venta que incluyen las políticas de venta y que incluye el tiempo que debiéramos de llevar para cobrar a los clientes. Es decir, es el vendedor el que debiera de llevar bajo el brazo la política de venta y dentro de ella un procedimiento y una política de cobro. ¿Por qué? Porque el vendedor no solo tiene que salir a la calle a vender, el vendedor también tiene que, cuando realiza la venta, tiene que decirle es tanto el tiempo para que nos pueda pagar. Y es así donde nos va a ayudar a los financieros a estimar los ciclos de caja. Bullet número 3. Determinar el nivel de inversión promedio en inventarios de materias primas o productos terminados. Realmente esta no es que sea tarea del financiero, pero el financiero debe conocer realmente algunos aspectos importantes sobre los productos que vende la empresa. ¿Por qué? Porque en alguna medida puede asesorar al ingeniero de producción, al gerente comercial y al vendedor a saber o a conocer el nivel promedio de inversión en inventarios. Vamos a hablar de esto más adelante. Estos son, en forma inicial, los primeros 3 aspectos a analizar con relación al capital de trabajo. Sigamos, por favor. Otro bullet importante, condiciones de compra de insumos, tales como los proveedores y las cuentas por pagar. ¿Qué debiéramos definir ahí nosotros para analizar qué está pasando en el capital de trabajo? Bueno, los tiempos y las tasas de interés. ¿A qué me refiero con los tiempos? Bueno, si nos regresáramos al anterior, hablamos de que debiéramos de contar en cuánto tiempo nosotros cobramos, entonces también debiéramos de saber en cuánto tiempo nosotros debiéramos de pagar. La premisa importante debiera de ser, usted cobre primero y después paga, ¿sí? Oiga bien, usted cobra primero y después paga. En ese sentido, sí debiera de ser trabajo del financiero ver y alinear un poquito las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Sigamos, bueno, el siguiente bullet es la determinación de los instrumentos de financiamiento o préstamos para el capital de trabajo, ya bien sea en el corto o el largo plazo. Bueno, ¿qué es la tarea del financiero acá? Esta sí es tarea del financiero, es determinar qué instrumentos de financiamiento o préstamos nos sirven para manejar el giro normal de la operación, porque esto nos va a servir en algún momento como una estrategia de financiamiento, pero principalmente debiera de ser en el corto tiempo, porque hay algo que sí debiéramos de conocer. La liquidez es el principal factor a analizar en el capital de trabajo.
Si usted no tiene dinero, o si la empresa no cuenta con dinero, debiera de analizar muy bien estos aspectos que acabo de decir. Y en el último caso, ver si hay necesidad de financiamiento. Sigamos, por favor. Bueno, la correcta administración del efectivo será la principal administración del capital de trabajo en una empresa. Por supuesto que sí. No necesariamente para todas las empresas, porque los giros, como explicábamos en la anterior unidad, los giros de las empresas pueden ser distintos y los segmentos y sectores hacia donde las empresas producen o canalizan sus ventas pueden ser distintos. Pero en una teoría normal debiera decirse que la correcta administración del efectivo será lo principal a administrar en el capital de trabajo de una empresa. Sigamos, por favor. Entonces, para eso, los financieros sí debiéramos de conocer qué ratios nos deben servir para analizar o administrar el capital de trabajo de una empresa, que fue parte de lo que usted en la unidad anterior investigó y calculó para saber qué era. Yo le puse en la anterior presentación o en el anterior material de trabajo cómo se clasificaban los ratios. Pero ahora lo que habría que entender es que estos ratios que vamos a mostrar ahorita son los que nos sirven para la correcta administración del capital de trabajo de una empresa. Sigamos, por favor. Ratios de liquidez. Bueno, como estamos hablando de capital de trabajo, ya lo vimos, solo que ahora es bien fácil calcularlo. Veamos el primero, capital de trabajo. Dice que son los activos corrientes menos los pasivos corrientes. La diferencia de eso se va a llamar capital de trabajo. Razón de liquidez, activos corrientes dividido pasivos corrientes. Aquí lo que tratamos de investigar es qué tanto representa el activo corriente sobre el pasivo corriente. Cuando esto sea negativo, debiéramos de tomar una vital importancia, ¿sí? O dejemos de que sea negativo el anterior o que este sea mucho menor a lo que esperamos, sí debiéramos de tomar mucho valor e importancia a esto. Las preguntas, bueno, y el último debiera ser la liquidez ácida. Y ahí es lo único que debemos de hacer es a los activos corrientes quitarle los inventarios y dividirlos los pasivos corrientes. Bueno, muchas preguntas de los estudiantes o de los financieros son las siguientes. ¿Cuál es el óptimo que debieran de darme en cada uno de estos cálculos? Permítame decirle algo. Todas las empresas son distintas. Ya hablamos que es por su giro de negocio o por lo que realmente hacen. ¿Sí? Entonces, hay empresas que debiéramos ir a buscar en el sector el monto que debiera ser el óptimo para el capital de trabajo. Y cuando usted calcule el suyo, debiera de compararlo con los del sector. ¿Sí? Esa es la única respuesta que le puedo dar. Que sea bueno o malo, esa ya es una inferencia que debiera de hacer el financiero. Pero no solo sobre el cálculo actual, sino que lo tiene que comparar con el cálculo anterior o el periodo anterior. Y mejor si es 1 o 2 periodos más. Ahí lo que usted va a estar haciendo es hacer un análisis horizontal sobre las variaciones de los años, de los ratios de los años consecutivamente. Entonces, ahí sí ya puede inferir cómo se ha manejado su capital de trabajo en términos de la historia. ¿Sí? Sigamos, por favor. Ratios de eficiencia. Aquí lo que vamos a controlar básicamente es la velocidad con la que la operación continúa en la empresa. Veamos el primero. Días promedios de inventario o en inventario. Pues únicamente es agarrar el valor del inventario dividido el costo de venta por 365. Días promedio de cobro. Los créditos por venta o los clientes dividido las ventas al crédito por 365 y eso nos viene a dar los días promedio de cobro. Días promedio de pago, que son los proveedores o las cuentas por pagar que tenemos, dividido las compras al crédito.
y eso nos va a decir a qué velocidad debiéramos de ir. Ahí me voy a detener un poco, solo para hablar de los días promedio de cobro y los días promedio de pago. ¿Qué debiera de ser más largo? ¿Los días promedios de pago o los días promedios de cobro? Pues definitivamente debería ser los días promedio de pago. ¿Por qué? Porque ya dijimos que debiera de usted cobrar y ya cuando tenga la plata, pagar, ¿sí? Entonces debiera de ser más largo el periodo o los días promedios de pago. Sigamos con el siguiente, ventas sobre el capital empleado. Este es un indicador financiero nada más que me dice agarre las ventas y divídalo dentro de la deuda financiera que tiene con los bancos más el patrimonio. ¿Por qué me dice deuda financiera? Porque es lo que tal vez usted tuvo que prestar a un banco para financiar una producción y no todo el pasivo. Debiera de clasificar qué cuentas va a utilizar usted ahí y más el patrimonio. Y ventas por empleado, pues esto es para una empresa que puede ser muy comercializadora y que va a agarrar el total de las ventas de un periodo, de un mes, como usted lo quiera tomar, dividido el total de empleados. Y lo único que le va a decir, estas fueron las ventas promedio por empleado. Es un indicador nada más. ¿Sí? Sigamos, por favor. Bueno, concentrémonos ahora entonces para qué es la correcta administración del efectivo. Sigamos, por favor. ¿Para qué será realmente? Veamos. Bueno, definitivamente la correcta administración del efectivo se transformará en el uso óptimo de los fondos. Escuche bien, el uso óptimo de los fondos es la correcta administración del efectivo. ¿Y en qué consiste ese óptimo uso de fondos? Bueno, uno es en asegurar el normal desarrollo de la operación y el otro que es incrementar rentabilidad sobre esos fondos que usted tiene. ¿Y cómo lo podemos lograr? Veámoslo, por favor. Uno, determinar el saldo mínimo de efectivo. Una vez usted determine el saldo mínimo de efectivo que necesita para funcionar, usted no va a tener dinero parqueado o ocioso dentro de su cuenta de caja y banco. Dos, ejecutar cobros y pagos eficientemente. Vuelvo a recalcar lo que he hablado hace unos minutos. Escuche bien el orden del bullet 2. Ejecutar cobros y pagos eficientemente. Es decir, usted debiera cobrar y después pagar en forma eficiente. No vaya a colocarlo al revés porque entonces se entiende mal. Es decir, ejecutar pagos y cobros eficientemente. Eso no es lo mismo. ¿Por qué? Porque financieramente, estratégicamente usted debiera ejecutar los cobros de primero, seguido de los pagos. ¿Sí? Y número 3, si al determinar el saldo efectivo mínimo, ejecutar los cobros y pagos eficientemente, usted tiene un excedente, como dice el numeral 3, invertir los excedentes en valores negociables. ¿Qué es un valor negociable? Bueno, puede ser una cuenta de ahorro, puede ser un plazo fijo, puede ser una cuenta de overnight, puede ser una cuenta de monetarios que gana intereses. Así debiéramos de nosotros realmente administrar el efectivo, ¿sí? O tener contemplado cómo debiera de administrarse el efectivo. Sigamos, por favor. Entonces, ¿cuáles serán las técnicas necesarias para la gestión correcta de tesorería? Bueno, veamos qué dice la teoría. Sigamos, por favor. Primero, sincronice su flujo de caja. Una vez usted sincroniza el flujo de caja, usted va a conocer en qué momento va a tener ingresos y salidas de efectivo. ¿Qué es la herramienta más versátil y dinámica que usted puede utilizar para conocer cuándo va a tener ingresos, cuándo va a tener egresos en periodos de tiempo necesarios? Pues la herramienta es muy sencilla, es un flujo de caja o es un cash flow. Hay cash flow que pueden ser, dependiendo del gira del negocio,
pueden ser diarios y hay cash flow que pueden ser mensuales, pero porque el giro de la empresa no es tan dinámico y el periodo de ingresos y egresos sí se conocen muy bien. Sigamos, por favor. El uso correcto de la flotación, ¿sí? Aquí nos vamos a meter un poquito a entender qué es lo que sucede con el dinero cuando nosotros realizamos una venta, ¿sí? Y también puede suceder, para manejarlo a la inversa, a favor nuestro. Pero si entendemos en el uso correcto de la flotación, debiera ser una correcta administración y medición del tiempo que una empresa utiliza para saber sus formas de pago para la cancelación de sus obligaciones, transformando las mismas en un corto periodo o en un periodo intermedio, en el mediano y en el largo tiempo. Está dividida en dos. Vuelvo a repetir, puede ser para saber cuándo nos van a pagar o cuándo nosotros vamos a pagar. Y eso es la flotación. Y estamos hablando tanto de flotación de cuentas por cobrar como también de cuentas por pagar. La flotación se divide en dos formas: flotación comercial y flotación financiera. Veamos entonces cómo funciona y cómo está dividida la flotación. Flotación comercial. Bueno, la flotación comercial empieza desde que usted entrega el producto, llega el vencimiento de la factura, es decir, ya pasó un tiempo en que usted le da para cobrar, viene usted y va a cobrar, ¿sí? Utiliza un instrumento de cobro que puede ser una llamada, o manda a alguien a cobrar, o manda un mensaje, llega la fecha de cobro y hasta ahí está la flotación comercial. Es decir, estos cuatro aspectos van a formar parte de la flotación comercial en el tiempo, porque desde la fecha de entrega que usted dio el producto, después genera una factura o en ese mismo momento la genera, después pasan los días que tiene que cobrar y llega el día de cobro. A esos cuatro aspectos se le llama flotación comercial, ¿sí? Pero resulta que cuando usted cobra, le van a dar un cheque. Y si ese cheque ingresa a la cuenta hoy y es de otro banco, ese cheque con mucha facilidad va a entrar a nuestras cuentas probablemente mañana o dentro de 2 días. Ahora, si es fin de semana, debiéramos de considerar alrededor de 3 o 4 días adicionales en la flotación financiera, ¿sí? Hasta que usted tenga la fecha de disponibilidad real, ¿sí? Entonces, la flotación total es igual al tiempo de la flotación comercial más el tiempo de la flotación financiera. Puede utilizarse para, o puede medirse para las cuentas por cobrar más las cuentas por pagar. Hemos de tomar un aspecto relevante en esto y considerarlo en nuestro cash flow, que fue lo que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que nosotros estemos cobrando y la flotación comercial va muy bien, porque estamos asignando y estamos viendo que se cumple la política de cobro, pero cuando llega el ingreso a la cuenta se va a tardar más, porque muy probablemente nuestro cliente nos diga, mira, no tengo todo para pagarte, te voy a dar 2 cheques, uno para hoy y uno para dentro de una semana. Entonces ahí ya debiéramos de conocer qué adicional es la flotación financiera y ahí ya podríamos medir nuestra fecha real de disponibilidad. Entonces la flotación total debiera de ser la cantidad de tiempo de la flotación comercial más la cantidad de tiempo de la flotación financiera. Sigamos, por favor. Bueno, ahora viene parte de lo que es la estrategia de qué utilizar entonces para un control eficiente de efectivo. Una cosa es que usted maneje el capital de trabajo y otra cosa es que lo alinea a una estrategia corporativa. ¿En qué consiste esta estrategia corporativa? Pues consiste en administrar muy bien los flujos necesarios que tenemos dentro de nuestra caja y bancos. Cada vez que hay un corte, en este caso podría ser
a fin de mes, o bien usted lo puede ir alineando en los periodos que usted quiera. Veamos qué estrategia podríamos utilizar, por favor, sigamos. Y esta es el cash pooling. Este concepto que está aquí es un concepto que es teórico. Ahí está la fuente de hecho. Pero realmente esto es lo que significa un cash pooling. Es un pacto por compensación de deudas y créditos que surgen entre las sociedades de un grupo como consecuencia de un contrato de cash pooling celebrado. Realmente, si venimos a ver que este concepto nos diga cómo funciona, realmente no nos lo dice, es un concepto muy legal. Entonces, para eso utilicemos mejor o veamos mejor un ejercicio. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Bueno, ¿qué es un cash pooling? Decía el concepto anterior de que hay varias empresas, ¿sí? Ahí puede observar usted en este slide que están varias empresas en los círculos marcados en color azul, que son básicamente, pues está la empresa A, la empresa B, la empresa C y la empresa D. Y todas forman parte ¿de qué? De un cash pooling master, que es el cuadrito que está café ahí arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que si transpolamos lo que dice el slide anterior, vamos a saber de que es un pacto por compensaciones y deudas, es decir, hay empresas que al corte de un tiempo, pongamos el ejemplo un mes, la empresa A, si puede observar ahí, dice que tiene un excedente ¿de qué? De 500. ¿Y qué hace? Lo traslada al cash pooling. Entonces, ¿cuándo sabe la empresa que tiene el excedente de 500? Cuando ya calculó su mínimo de efectivo. Es decir, llega el fin de mes y cierra con este saldo. Y en este caso, esta empresa A sabe que su efectivo mínimo es X y le sobran entonces 500. ¿Qué hace con esos 500? Los traslada al cash pooling master o a la holding, que es del grupo. Veamos el caso B. El caso B, la empresa B vio que terminó con su saldo en caja y bancos con tanto o con X y ve que su efectivo mínimo es mayor a con lo que terminó. Entonces esa empresa va a necesitar. Entonces, si usted observa ahí, hay una línea roja que viene directamente del Cash Pooling Master y que en este caso le envió 300 para complementar su giro normal de la operación. Y así podríamos hablar de las demás empresas. La empresa C le tuvo un excedente de 200 y lo mandó al Cash Pooling Master, y la empresa D necesitó 100 y se los pidió al Cash Pooling. Así es como funciona esta estrategia de tesorería, y es una buena estrategia de tesorería. De hecho, esta es más corporativa. En Guatemala lo utilizan los grupos más grandes en Guatemala. Entiéndase, Cementos Progreso, CMI, Cervecería Centroamericana, empresas grandes, los bancos los utilizan mucho, ¿sí? Entonces, pero obviamente tenemos que dejar claro algo. El cash pooling tiene una razón de ser, y es, primero que nada, controlar los niveles de liquidez de las empresas. Segundo, es hacer rentable los excedentes de liquidez, ¿sí? Y dotar de financiamiento necesario cuando sea necesario. Puntos claros y claves. Primero, cuando la empresa le traslada al Cash Pooling Master los 500, obviamente la empresa A le va a cobrar al Cash Pooling Master un ingreso financiero, que es una tasa de interés por los días que tenga eso en cuenta. Por lo regular son a 30 días. En el caso de la empresa B, que necesitaba 300, entonces la empresa B va a tener que pagarle al cash pooling una tasa de interés que va a ser un costo financiero por haberle prestado los 300.
Mismos casos para la empresa C y D. Siempre hay que tener en cuenta que el fin del Cash Pooling Master es tener dinero, ¿sí? Y si se da cuenta ahí, el saldo del Cash Pooling es de 300, porque lo que hacemos es 500 que tenía la A, se lo manda y la empresa B le pide 300, nos quedamos con 200. La empresa C tenía un excedente de 200, ya el Cash Pooling llega a 400. Y la empresa necesitaba 100, entonces el Cash Pooling se quedó con 300. ¿Qué hace el Cash Pooling con eso? Bueno, eso ya lo invierte ellos en otro tipo de estrategias o de instrumentos de inversión. Así es como se explica lo que es un Cash Pooling. Sigamos, por favor. Bueno, importantísimo, ya nos metemos un poco a la agilidad de cobranza. ¿Qué es la agilidad de cobranza? Son técnicas que aceleran el flujo de caja producto de una venta contraída con anterioridad. Algunas técnicas pueden ser las siguientes: descuentos por pronto pago, transferencias electrónicas para aceleración de los flujos operacionales de las empresas, utilización de una red de agencias cercanas a los clientes y cobros en línea. Lo que quiero yo que usted entienda acá es que parte muy valiosa del manejo del capital de trabajo son las cuentas por cobrar. Y dentro de ellas tenemos esas que tenemos ahí, ¿sí? Pero esas deben de estar bien alineadas a las políticas de venta y que dentro de ella van a ir las políticas de cobro. Pongamos dos ejemplos. Por ejemplo, el vendedor realiza una venta, pero resulta que el cliente casi nunca paga. Pero entonces nosotros sabemos que dentro del producto que vendemos tenemos un margen de ganancia del 15%. Entonces, en las políticas de venta debiera de decirles, y dentro de ellos, las políticas de cobro, debiera de decir: mire, señor vendedor, si usted quiere vender y conseguir plata inmediatamente, usted puede hacerle descuento si le pagan el mismo día de un 5%. Por supuesto, reduce el margen de ganancia, por supuesto, pero usted ya agilizó la cobranza, ¿sí? Pero eso lo debe de decir la política de venta y que inmersa va el procedimiento de cobranza. Veamos otro. Yo podría venir y decirle, para evitarme mucho de flotación en tiempo, yo debiera de también investigar que mis clientes, de qué forma me pagan, ¿sí? Y los bullet 1 o 2 nos hablan exactamente de eso, ¿sí? Transferencias electrónicas y utilización de agencias. Entonces, si yo tengo un cliente fuerte y bueno, que me paga con un cheque que no es de mi banco, yo debiera de abrir una cuenta del cheque o de la agencia bancaria que gira el cheque a mi cliente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tal vez ya no me dé cheque, sino que me haga una transferencia electrónica. Dos, que mejor, si no me quiere hacer transferencia electrónica, pues yo tengo una cuenta en una agencia donde el cheque con el que me paga el cliente. Estas son técnicas y agilidades de cobranza. Sigamos, por favor. Y ahí estamos manejando capital de trabajo. Control de pagos. Bueno, la premisa principal para manejar las cuentas por cobrar debiera de ser que usted cobre y después pague, ¿sí? ¿Qué es el control de pagos? Escuche esto. Puede sonar un poco que una técnica no muy reprogramada, pero realmente el control de pagos para manejar el capital de trabajo debiera de ser una desaceleración de pagos programados, o dicho de otra forma, es la reprogramación de desembolsos de efectivo por parte de las empresas para cumplir sus compromisos. Me detengo un poco ahí. Si yo no tengo dinero en la empresa, ¿qué debiera de hacer? Pues tengo que ir a negociar con el proveedor y decirle: mira, reprogramemos el pago, reprogramemos el desembolso, ¿sí? Entonces, con eso yo sigo honrando mis deudas, pero en una forma reprogramada, ¿sí?
Por eso dice es la desaceleración de pagos programados. Sigamos, por favor. Administración de las cuentas por cobrar. ¿Cuál será su principal objetivo? Veamos. Primero, asegurar el normal desarrollo de la actividad comercial. ¿Dónde dijimos que debiera de estar realmente el tema de las cuentas por cobrar o el trato que debemos de darle a los clientes? Se inicia desde el término de venta, que eso está dentro de una política de venta, ¿sí? En esa política de venta usted va a encontrar el periodo de crédito, los descuentos por pago en efectivo y los instrumentos de crédito que puede utilizar. Obviamente, dentro de esa política de venta, usted va a analizar al cliente o va a tener que hacer un análisis de crédito que le va a dar al cliente y, obviamente, qué políticas de cobro va a aplicar para ese cliente. Si usted hace esas tres cosas, definir bien sus términos de venta con periodos de crédito, con descuentos por pronto pago e instrumentos de crédito bien definidos, y a eso usted sabe a quién darle el crédito y analiza bien el crédito, a quién se lo va a dar, y encima de eso usted lleva una política de cobranza, lo que usted está haciendo ahí es minimizar el riesgo de incobrabilidad. ¿Qué es lo que está haciendo al asegurar el normal desarrollo de la actividad comercial en las políticas de venta? Es minimizar el riesgo de incobrabilidad. Sigamos, por favor. ¿Y de qué dependerá la administración de las cuentas por cobrar? Sigamos. 1, de la probabilidad de cobro. 2, de la magnitud de la cuenta. Y 3, de la durabilidad de la garantía. ¿Sí? Probabilidad de cobro. Yo debiera de saber a quién venderle y saber cómo me van a pagar, ¿verdad? Y en qué momento. Magnitud de la cuenta. Yo debiera de conocer a quién le puedo vender mucho y a quién le puedo vender poco. ¿Sí? Yo debiera de saber que si es un producto que yo doy y no va a poder pagarme, ¿qué garantía voy a tener para recobrar el no pago? Va a ir de dos formas. De la garantía por el producto que yo le dé y no me paga, recojo la garantía que es el producto. O 2, una garantía o un colateral adicional que él tenga. Pero realmente, ¿cómo sabemos eso de un cliente? Debiéramos de analizarlo muy bien. Sigamos, por favor. La decisión de otorgarle un crédito, ¿de qué dependerá? Pues es realmente de lo siguiente. Para un término general, es lo siguiente. De la decisión de otorgar el crédito, 1, periodo del crédito, costos inmediatos al conceder un crédito, probabilidad de pago y si existe algún costo de capital. Esta debiera de ser parte de lo que debiéramos de analizar en el momento de otorgar un crédito. Pero ¿cómo realmente sabemos a quién otorgarle un crédito? Sigamos, por favor. Estamos hablando de cuentas por cobrar, ¿sí? La decisión de otorgar crédito se realizará por medio de las 5C, ¿sí? Es decir, el vendedor o el gerente comercial debiera de saber quiénes son sus clientes. Empecemos primero por el carácter, saber con qué tipo de cliente yo voy a ir a tratar, qué carácter tiene. Algunos clientes van a ser muy puntuales y algunos clientes van a tener un carácter un poco más fuerte, que se va a sobrepasar del periodo o en alguna medida de la tolerancia que tengamos para poder manejar esta cuenta por cobrar. Segundo, de la capacidad que tenga el cliente. Entonces yo debiera de conocer qué capacidad financiera realmente tiene el cliente para poder saber si me va a responder. Tercera, la tercera C, del capital. Yo debiera de pedirle al cliente, si es un cliente grande, o debiera de investigar qué nivel tiene él de capitalización en el negocio, es decir, tiene máquinas, tiene infraestructura, tiene vehículos, y
Eso a su vez nos sirve para saber qué colateral tiene, ¿sí? En el momento de que sean cuentas grandes. Y por último, pues va a depender de las condicionantes adicionales, tales como el tiempo que realmente va a ser el idóneo para que yo pueda mantener este cliente dentro de mi cartera, ¿sí? ¿Cuánto tiempo debería de tener yo o mi nivel de tolerancia para manejar este cliente? Sigamos, por favor. ¿Y cómo determinamos las políticas de cobranza? Veámoslo. ¿Por medio de qué? De las políticas de cobranza. ¿Qué son las políticas de cobranza? Son aquellas condicionantes por las cuales se otorgará el crédito a los clientes que les vendemos por concepto de mercadería o bien por concepto de concesión de créditos, y estas se harán valer por medio de estados de cuenta o recordatorios de pago, cartas o llamadas de cobro. Cuando se torna ya, se va lejos de nuestras manos, podríamos descontar esta cartera de clientes a una agencia de cobranza, o si nosotros tenemos departamento legal, pues podríamos exigirle una acción legal y recuperar en alguna medida lo que nos deben, o bien alguna garantía adicional o colateral. Sigamos, por favor. Administración de inventarios. Realmente la administración de los inventarios no es tarea del financiero, ¿sí? La tarea de administración de inventarios es tarea del ingeniero de producción o del gerente comercial, pero realmente sí es tarea del financiero conocer cómo se administran los inventarios y de alguna forma apoyar con ese conocimiento a la administración de los inventarios. Sigamos, por favor. Administración de inventarios. Es la capacidad gerencial administrativa que los gerentes de producción, oiga bien, realizan con el objetivo principal de administrar los recursos que serán utilizados para la preparación del producto de venta o el producto terminado. La administración de inventarios dependerá directamente de la política de producción, en la cual se divide en ventas y producción constante, aprovechamiento de la capacidad productiva y aprovechamiento de la flexibilidad. Recuerde, dice que es una tarea que los gerentes de producción tienen, pero también nosotros debiéramos de conocer como financieros realmente si hay una política de producción para la cual se administran los inventarios. ¿Sí? Sigamos, por favor, y explico los 3 bullets con las siguientes imágenes. Primero, ventas y producción constante. Mire 2 líneas perpendiculares ahí o horizontales. Las ventas son constantes y la producción constante. Eso lo ve en la primera gráfica de arriba. Abajo, a la izquierda, aprovechamiento de la capacidad productiva. Yo puedo tener una línea horizontal siempre recta porque yo voy a producir siempre, pero las ventas en alguna medida van a bajar, alguna vez van a subir, después vuelven a bajar y después vuelven a subir. Pero ¿qué estoy haciendo yo ahí con esa línea de producción constante? Estoy aprovechando la capacidad productiva. Veamos el de a la par. Aprovechamiento de la flexibilidad productiva. Yo vendo, yo produzco. Bajan las ventas, bajo la producción. Vuelvo a vender, aumento la producción. Bajan las ventas, bajo la producción. Así es como se explica la política de administración de los inventarios. Sigamos, por favor. ¿Qué otros aspectos deberíamos de considerar para minimizar la administración de los inventarios? Veámoslo. Primero, el costo del pedido, el costo de mantenimiento, el costo de información y el costo por faltantes. El costo de pedido no es nada más lo que nos cuesta traer los productos o invertir en esos productos para después venderlos. El costo de mantenimiento, bueno, ahí nos estamos metiendo a saber qué costo de capital vamos a incurrir por el mantenimiento de los productos
o de nuestro inventario, el costo de servicio, que debiera de ser un poco más los costos adicionales como seguros e impuestos, el costo de almacenaje, es decir, si no tenemos un lugar donde guardarlo, o el costo de manipulación, y el costo de riesgo, que en alguna medida es el que tiene una mayor consecuencia. ¿Por qué? Porque ahí puede ser de que tengamos obsolescencia o exceso, con ello se deteriora el inventario, y lo que muy comúnmente pasa en los inventarios o en las bodegas, el robo o hurto. El costo de información es nada más tener un programa de lo que nos va a costar tener ese control, y el costo por faltantes pues pueden ser clientes o ventas perdidas por no tener una correcta administración de inventario. ¿Qué es un costo por faltante? Resulta que un cliente nos pide mercadería, pero nosotros, como no administramos bien el inventario, vamos a sufrir una pérdida, o vamos a tener esa pérdida porque no realizamos la venta. Es el costo invisible de no tener bien asociada la administración de inventarios. Sigamos, por favor. Capital de trabajo. Para cerrar, es la administración eficiente y eficaz de los recursos económicos y físicos que los gerentes financieros y de tesorería y encargados cuentan para optimizar el activo corriente y el pasivo corriente de las entidades que dije. ¿Por qué lo recuerdo? Porque ahorita vamos a hablar de esa parte que es parte del capital de trabajo, y que está en el activo corriente, pero también puede ser en el activo no corriente. Veámoslo, por favor. Recordemos entonces qué cuentas forman parte del activo corriente y el pasivo no corriente, el pasivo corriente. Veamos. Activo corriente, caja y bancos. Ahora mire que vamos a hablar de las inversiones o títulos valores en el short time o en el corto plazo. ¿Por qué? Porque hablamos de administración de caja y bancos, que es liquidez, hablamos de las cuentas por cobrar y acabamos de hablar de los inventarios. Ahora vamos a hablar de las inversiones o títulos valores en el corto plazo. Sigamos. ¿Quiénes son los encargados de administrar los títulos valores de las entidades? Veamos. Pues definitivamente es la tesorería corporativa. Sigamos, por favor. La tarea corporativa tiene la tarea fundamental de evaluar los proyectos de inversión para contribuir la directa, en forma indirecta e indirectamente, los recursos disponibles que la organización o empresa tiene asignados de la forma más racional posible entre los distintos usos y áreas. Veamos cómo podemos administrar contablemente y hacia dónde debiéramos tener la orientación para administrar los títulos valores en el corto plazo y en alguna medida el largo plazo. Contablemente y estratégicamente lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué serán las inversiones en títulos y valores? Sigamos. Bueno, las inversiones y títulos valores, corto o largo plazo, son aquellas títulos valores que son emitidos por un tercero, sea un banco, sea un gobierno, o sea una empresa privada, ¿sí? Es decir, nosotros somos inversores y queremos invertir por los títulos que un tercero emite. ¿Cómo podríamos clasificarlo? En títulos valores en el corto plazo y en títulos valores en el largo plazo. Títulos valores en el corto plazo son los que vencen a menos de un año. Títulos valores en el largo plazo son los que vencen a mayor de un año. Sigamos, por favor. Inversiones y títulos valores. ¿Cómo las clasificamos dentro de nuestro balance? Podríamos ingresarlas indistintamente de que sea corriente o no corriente por el plazo. Debiéramos clasificarlas de la siguiente forma. Títulos en negociación. Son aquellas inversiones o títulos valores emitidos por un tercero que las empresas adquieren y lo contabilizan con la intención de mantenerlos en su balance en un plazo no mayor a 30 días. Es decir, el objetivo de no tenerlo a más de 30 días es porque yo necesito obtener, vea el último renglón, ganancias de capital. Es decir, yo en mi balance sé que tengo un excedente, por ejemplo, de $1 millón, voy a comprar un título de una empresa esperando que suba a fin de mes
o dentro de 30 días o antes de los 30 días, y cuando miro que sube, lo vendo. ¿Sí? Entonces ese título va a ir en una clasificación que se llama negociación, pero el objetivo es obtener ganancias de capital. Oiga, el objetivo es tener ganancias de capital, pero muchas veces pasa que el título no sube, sino que baja. Entonces usted puede tener pérdidas. Sigamos con las dos últimas clasificaciones. Disponibles para la venta. Son aquellos títulos que usted o que la empresa quiere con un objetivo principal ahí. Dice, mantenerlos en el tercer renglón en el balance como resguardo de liquidez. Esos son los títulos disponibles para la venta. Es decir, yo tengo un excedente de liquidez, pero quiero comprar un título de otra empresa, entonces este excedente de liquidez dice ahí en el tercer párrafo de títulos disponibles para la venta, yo lo voy a clasificar en títulos disponibles para la venta porque es un resguardo de liquidez. Y que yo voy a tener ese título ahí y lo puedo vender cuando quiera. Por eso se llama disponible para la venta. ¿Sí? Ese es el objetivo, resguardo de liquidez y que usted lo pueda vender cuando usted quiera. Y la última clasificación estratégica deberá ser títulos al vencimiento. Sencillo, yo tengo una inversión y lo que quiero, yo tengo caja y banco. Si tengo un excedente, entonces quiero y sé que dentro de algún tiempo yo ese excedente no lo voy a utilizar, voy a comprar una inversión y lo voy a meter en la clasificación al vencimiento. Y lo que dice ahí es de que si ese título que yo compré vence en el 2022, yo lo voy a tener en esa clasificación al vencimiento hasta que venza. ¿Sí? Pero ¿de qué realmente dependerá la contabilización o la clasificación de esos títulos? Regresemos uno, por favor. ¿Podríamos regresar uno? Bueno, la clasificación dependerá directamente de la contabilización de la intención de compra. Títulos en negociación es porque yo no los quiero en más de 30 días y quiero ganancias de capital. Disponibles para la venta, resguardo de liquidez y tenerlos disponibles para venderlo. Títulos al vencimiento, también resguardo de liquidez, pero también los voy a mantener hasta que vence el título que compré. Bueno, esta fue la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, pues la podríamos manejar dentro del foro o dentro del chat. O no sé si tenemos algunos minutos más. No, Lick, tenemos en espera otro grupo que ya está ingresando a su salón. Ok, entonces lo que podríamos hacer es que pueden trasladar las dudas al foro para dudas y con mucho gusto yo les atiendo ahí o al chat si tuvieran alguna duda. Por mi parte fue un gusto compartir con ustedes. Quedo a sus órdenes. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Licenciado. Noche. Feliz noche.
Gracias.